para todo. Pues como a las 11, sí terminamos como a las 11. Voy a llevar grapadoras, ¿sí? Como a las 11 ya me puedo soltar. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Permítame. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer anfitrión a otra persona? Es que no sé cómo. Ah, ya. Ok, ahí estamos otra vez. Sí, doctor, una disculpa. Bueno, como les decía, el tumor se va a implantar y para poder tener sus nutrientes, lo que va a hacer es generar su propia angiogénesis, y esto lo va a lograr mediante factores de crecimiento. Permítanme un momento. Ajá, entonces menciona que esto, cuando se generen unas micrometástasis o metástasis latentes, es decir, que ya no va a evolucionar la metástasis a una colonización metastásica, esto se va a deber a la incapacidad de promover angiogénesis. Aparte de que las células tumorales circulantes tienen capacidad de proliferación y una viabilidad limitada. Pero todo va a empezar desde que el tumor genere su propia angiogénesis. ¿Y esto por qué? Porque estos nuevos vasos que se van a generar, su membrana va a ser porosa, por lo que le va a permitir a estas células poder atravesar esos vasos y pues entrar en la circulación. Pero ya vimos Ah, pues angiogénesis, ¿no? Ya vimos angiogénesis, ¿o no? uh-huh. Sí, Sí. Jesús propio angiogénesis, pues. ¿O quién dio angiogénesis? ¿Iraíz Jiménez o quién dio? Yo, doctor Jesús Jacob. Bien, ya está angiogénesis. ¿Sí? Sí, bueno, Sí. ahora, cuando las células estén, bueno, esto ya se lo había mencionado, cuando las células estén ya en la circulación, estas van a sufrir agresiones mecánicas. Y esto, para poder sobrevivir, van a tener que agregarse a las plaquetas, haciendo un émbolo. Lo que va a definir esta característica de las células va a ser que van a generar un potencial metastásico, es decir, cuando estas células tengan este nivel de mutación de poder adaptarse a ese medio, pues ya van a ser células que van a ser pues con un potencial de malignidad alto, porque van a poder generar una metástasis. Bueno, eso ya lo vimos, pero nada más como un repaso así rápido. La angiogénesis tumoral va a depender de dos características: la elaboración de polipéptidos de acción angiogénica, que estos se van a generar con las células endoteliales, tanto como en las células tumorales, y estos van a estar dados por el factor de crecimiento de fibroblastos
de crecimiento básico de fibroblastos, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de hepatocitos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y mencionaba también que otros factores que pueden atribuir a esto va a ser la interleucina 4 y factor 8 de coagulación, así como el factor de crecimiento endotelial vascular. Ahora, como ya les había comentado, también va a depender de la remodelación de las matrices celulares para crear nuevos vasos sanguíneos, y esto va a estar dado por las células endoteliales. Como ya les había dicho, estas membranas que se van a generar en estos nuevos vasos van a ser membranas basales porosas y fragmentadas, por lo que pues va a permitir la entrada de la célula tumoral sin tanta complicación, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar una vez que la célula se desprenda de su sitio, del tumor primario, perdón? Mencionaba que existe un tipo de apoptosis que se va a generar una vez que la célula se inestabilice por este desprendimiento de célula con célula. Y este se va a llamar la anoiquis. Esto refiere que cada vez que una célula, digamos, se desestabiliza, pues se genera una estimulación apoptótica. Sin embargo, las células que van a ser potencialmente metastásicas, pues van a tener esta resistencia a la anoiquis. Ahora bien, ¿cuál va a ser el mecanismo por el cual esta célula va a ser resistente a la anoiquis? Principalmente por las mutaciones que esta célula va a presentar. Ya esta célula va a tener diversas mutaciones que pues no va a tener una célula normal con un comportamiento normal. Aparte de estas mutaciones, su capacidad para tener o desarrollar factores de crecimiento va a ser abundante, por lo que estos factores de crecimiento igual les va a ayudar para poder mantenerse en este medio. Otra de los mecanismos que mencionaba es que las integrinas que se presenten en la membrana de la célula se van a conectar con la fibronectina que está presente en el estroma. Y esto es lo que se va a generar, a diferencia de un mecanismo normal en el cual pues se va a unir y va a generar la anoiquis, pues esta va a fosforilar la placa de adhesión focal, con la placa de adhesión, la adhesión focal sinasa, que esto al fosforilarse va a interactuar con la fosfo... el fosfatidinoinositol 3 sinasa. Y este va a fosforilarse con el AKT, que estos van a ayudar a transferir señales en el interior de las células. Estos, al desfosforilarse, van a perder el control del VAX, que va a ser un gen proapoptótico, y ya no se va a activar esta vía, como lo podemos ver aquí, que aquí se activa el VAX y posteriormente va a activar a la caspasa 9 para que se genere la anoiquis. Y simplemente porque se fosforiló, ya no se va a generar la misma estimulación para el VAX, y pues lo que se va a generar va a ser que la célula se siga proliferando y que no se muera la célula. Pero fíjate pues que ahí entró bien el gen RAS. El gen RAS hizo para que el PI3 quinasa pues siguiera activo, ¿sí? Y fosforilar la AKT. ¿Sí? Sí, okay. doctor. Ahora bien, el alojamiento de las células tumorales. Esta se va a deber a la formación de depósitos secundarios dependiente de la localización anatómica y del drenaje vascular del tumor primario y del tropismo que el tumor primario tenga a ciertos tejidos. Como ya les había mencionado, pues
según la teoría, según el tumor o la localización del tumor primario, va a ser el tropismo que se tenga hacia el tejido para formar la metástasis. Sin embargo, mencionaba que para que esto se genere o para que el órgano sea un órgano blanco, va a necesitar de ciertas características que van a formar el ambiente perfecto para que la metástasis se desarrolle. Uno de estos factores va a ser la vascularización de este órgano, que esté muy bien vascularizado. Y pues más adelante daré como más, pues más factores que debe de tener este órgano para que se pueda generar esa metástasis. Pues Sin en sí embargo, mencionaba... debe tener ese tropismo, pues, y que la célula pueda adherirse a ese tejido, ¿sí? Y ya habíamos quedado, teóricamente, si no hubiera ese tropismo o todos tendríamos metástasis pulmonares. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué todos teníamos metástasis pulmonares? Por los capilares que se encuentran ahí. Sí, porque es un émbolo, ¿no? Porque es un Ajá. émbolo tumoral y a nivel pulmonar, pues llega hasta capilar y el capilar te lo va a obstruir, ¿no? Te va a tapar el capilar y de ahí se va a salir la célula. Se supone que eso es lo teórico de la metástasis pulmonar, pero no todos tienen metástasis pulmonares, a pesar de que es un tumor altamente metastásico, pues, ¿no? Pues hay ese tropismo celular, ¿sí? Cierto. Ok. Ahora vamos a tener otra definición que va a ser la dormancia, en el cual pues la célula, digamos, sí va a llegar, pero se va a encontrar inerte, o sea, no se va a proliferar, simplemente llegó el órgano blanco, se instaló, pero no va a haber proliferación y pues de esto va a depender pues los diversos factores de crecimiento que se pueden generar en el sitio de extravasación o de otros factores que pues va a tener la célula para adaptarse a estos medios. Ahora bien, ¿cuál va a ser el mecanismo? Regrésale, pues. Esta es una teoría, pues, que todavía no conocemos, ¿eh? ¿Por qué se queda dormida esa célula? Y es lo que tenemos, pues. Muchas veces tenemos pacientes con, no sé, pues, con cáncer de X, ¿sí? Y a los 7 años tienen una recaída, ¿sí? Y dices, bueno, ¿por qué a los 7 años tuvo una recaída? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Si había estado bien y por qué a los 7 años, ¿sí? Yo tengo pacientes con cáncer de mama que tienen una recaída a los 8 años. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué a los 8 años tiene esa recaída tumoral? Pues por esa cosa que no sabemos, que la célula se quedó dormida y en algún momento pues tiene otra vez todos los factores pues para crecer y volver a hacerse metastásico, ¿sí? ¿Ok? Sí sucede eso con mucha frecuencia, pues. O sea, la mayoría de los tumores, pues, si dan metástasis, se te van a morir en 2 años, pues el 85% se muere en 2 años. Pero hay muchos, pues, que se queda dormido el tumor ahí, ¿sí? Y te duran 3, 4, 5, 6, 7, 8 años y después aparece la metástasis ya, ¿sí? Pues por eso, por ese mecanismo, ¿sí? Bueno, no sé, en un artículo que leí mencionaba que cuando sucedía este tipo de dormancia, pues cuando el sistema inmunológico atacaba a esa célula, digamos, que la reconocía, era cuando esta célula, digamos, iba en su forma de ataque, iba a empezar a proliferarse, pero pues no sé, o sea, está como que en estudios eso, pero así mencionaba una posible teoría acerca de por qué se generaba pues metástasis después de que el tumor secundario pues se quedara inerte, ¿no? Pero bueno, un comentario. Mira, es que hay tumores que le llaman pues tumores inflamados o tumores no inflamados. Tumores inflamados es aquel que hace mucha pues tejido inflamatorio, o sea,
llegan muchas células fagocíticas, pues linfocitos, pero también se ha visto pues que la célula tumoral puede hacer el factor, el PD1, ¿sí? Y con ese PD1 ya la célula del sitio, el linfocito ya no lo puede atacar, ¿sí? Porque tiene ese marcador pues de PD1, ¿sí? Es el factor de muerte, pues, pero ese lo tiene bloqueado. Entonces, lo que han hecho, pues, los investigadores en esos tejidos que le llaman inflamados, en esos tumores inflamados, ¿sí? Meter bloqueadores de PD1, ¿sí? O PDL1, ¿sí? PDL1 es el ligando, pues, es el receptor, ¿sí? Y así bloquear ese receptor y que la célula lo reconozca como algo maligno, ¿sí? O algo extraño, pues. Esto lo tenemos mucho en cáncer de pulmón, en melanoma, ¿sí? Se usa mucho los inhibidores del PD y PDL1, ¿sí? Ok, doctor. Bueno. Esto está en boga, pues, también, ¿eh? Los tumores inflamados y los tumores que no son, no tienen mucho tejido inflamatorio, pues, que no hacen esa quimiotaxis, pues, para que vaya todo el sistema inmunológico, pues, alrededor de él. Pero te digo, son células normales, ¿sí? Sí, doctor. Son nuestro sistema inmunológico normal, pero tiene ese marcador. ¿Ok? Sí, doctor. Ándale, pues síguele. Ok. Ahora, ¿cómo se va a implantar la célula tumoral en un órgano blanco? Mencionaba que esto va a depender mucho del flujo sanguíneo. Esto, digamos que va a necesitar de que disminuya el flujo sanguíneo dentro de un capilar específico para que éste pueda establecer contacto con el sustrato de la célula endotelial y membrana basal. Ahora, ¿cómo es que la célula tumoral se va a encajar con la membrana basal o la célula endotelial? Esto va a ser mediante las integrinas. Mencionaba que su subunidad, alfa y beta, esta se iba a unir con componentes de la membrana basal mediante el péptido RGD, que va a estar compuesto por péptido arginina, glicina, ácido aspartático. Este digamos, receptor se va a encontrar en la laminina, fibronectina y vitronectina, que se van a encontrar presentes como componentes de la membrana basal. Esto, pues, dependiendo del órgano al cual, pues, esté dirigida la metástasis. Ahora, cuando estos se unan, pues, esto va a permitir que pues, la célula tumoral encaje en el órgano blanco y, pues, así esta pues se quede adherida y pues siga su desarrollo en la metástasis. Ahora, otras moléculas de adhesión que van a estar presentes para que esta célula tumoral se adhiera al órgano blanco va a ser las lectinas, y también mencionaba que para que se pueda llevar a cabo esta unión va a ser la interacción de residuos de azúcar que va a permitir que haya un reconocimiento entre membranas celulares, y marcaba aquí principalmente la galactosa como uno de estos residuos de las membranas celulares. Ahora, hablando de, bueno, ya llegó al órgano blanco, ¿cuál va a ser la función ahora de la célula tumoral? Pues crecer, o sea, proliferarse. Esta menciona que se puede generar por una proliferación espontánea. Sin embargo, va a necesitar de un ambiente propicio para que ésta pueda proliferar, porque si no hay factores de crecimiento, pues esta no va a poder proliferar,
Y también mencionaba que otro de los factores van a ser la vascularización del órgano, pues si hay suficiente vascularización va a haber suficiente presencia de factores de crecimiento y pues va a hacer que esta célula siga proliferándose. Ahora, para que haya un crecimiento de la metástasis, pues va a estar en equilibrio los factores de crecimiento y los inhibidores de crecimiento. Esto, principalmente los factores de crecimiento van a estar dados, mencionaba, bueno, van a ser estimulados principalmente por la interleucina 1 y la interleucina 6 y los inhibidores del crecimiento por factor de crecimiento. Ay, perdón, doctor, permítame. Factor de crecimiento tisular. Factor, no, Transformante beta. Pero perdón, tienes sí. que saberlo, tienes que saberlo. Sí, doctor, disculpe, es que me distraje. Factor de crecimiento transformante beta y factor de necrosis tumoral, principalmente. Ahora, estos mencionaba que cuando se genera una metástasis, pues principalmente lo que quiere la célula es generar mayores factores de crecimiento para que puedan proliferarse, por lo que puede haber, cuando se genera una metástasis, hay pues un incremento de factores de crecimiento y cuando la metástasis se queda, por así decirlo, estática, pues no va a haber una diferencia entre la síntesis de estos dos factores. Me interesa pues que hables también sobre a ver, bueno, me interesa que hables sobre metástasis linfáticas, pues, porque ya llevaste ya te llevas una hora, pues, y sigues pues dando lo mismo. Bueno, sí, es que la metástasis la metí como por vías de diseminación, entonces ahí metí la hematógena y la linfática, así como la de cavidades. Pero primero como quise abarcar el mecanismo completo de la metástasis, pero si usted gusta, pues me paso a la diseminación, no sé, como usted me diga. A ver, ya la siguiente, pues, a la siguiente. ¿Paso la diapositiva? Sí. Ok, usted me dice. Sí, vaya a la A por lo de la... continuidad o a la linfática. Ok, ok. Bueno, ¿cuáles van a ser las vías de propagación? Esta va a ser por siembra directa de cavidades, perdón, o superficies corporales. Estas van a ser principalmente, pues, las pleuras como el peritoneo, entre otras. También mencionaba la siembra linfática y la siembra hematógena. Vamos a hablar principalmente de la siembra de cavidades y superficies corporales. Esta mencionaba que pues las células iban a entrar como en un campo abierto natural sin barreras físicas. Principalmente mencionaba que una de las cavidades más afectadas en este tipo de diseminación va a ser la cavidad peritoneal. Una característica principal de este tipo de diseminación va a ser que las células van a tener como la capacidad, si se puede así decir, de que no van a atravesar hacia el órgano, simplemente se van a quedar en el peritoneo. Se van a quedar en la superficie del órgano, no van a entrar al órgano. Otra de las cavidades que se pueden ver alteradas va a ser la cavidad pleural, la pericárdica, el espacio subaracnoideo y el espacio articular. Sin embargo, pues como ya les mencioné, la principal afectada en esto va a ser la cavidad pleural. Y mencionaba aquí que uno de los que atacan principalmente o se diseminan principalmente por esta vía, el cáncer, los carcinomas de ovario, estos van a atacar principalmente a la cavidad peritoneal. Ahora, la diseminación linfática. Esta va a ser la principal vía por la cual se van a diseminar los tumores y... Pues ya habíamos dicho, ¿sí? El 85% de los carcinomas se diseminan primero por vía linfática, ¿sí?
por vía linfática, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso estudiamos vías linfáticas, para conocer, porque ese va a ser su primer relevo ganglionar, ¿sí? Antes de que entre a circulación va a ser la linfática, ¿sí? Sí, Por doctor. eso me interesa, pues, el sistema linfático. Sí, a Ok, ver, doctor. ándale, a ver ahí que... Ok. Bueno, mencionaba que los vasos linfáticos que se encuentren dentro del tumor, estos van a ser, no van a ser funcionales. Sin embargo, o sea que por eso no van a poder viajar estas células. Sin embargo, mencionaba que una de las principales vías o las vías primarias para que las células se diseminen va a ser los vasos linfáticos periféricos al tumor. Ahora, los principales ganglios que van a verse afectados por las células metastásicas se van a conocer como ganglio linfático centinela. Este va a ser el ganglio que recibe el flujo linfático del tumor primario. Aquí se Ese sí, pues, especificaba del órgano, ¿eh? Del órgano, ¿sí? Del órgano. Cada órgano tiene su drenaje linfático, ¿sí? Cada órgano tiene su drenaje linfático, ¿sí? Ok, entonces del órgano. Pues ándale. Doctor. Ok, mencionaba acerca del cáncer de mama, que una vía para que nosotros podamos identificar es, bueno, la afectación del ganglio iba a ser mediante la inyección de radioactivos o colorantes que iban a detectar la propagación, como le vemos en la imagen, la propagación de las células tales. Y esta mencionaba que en esta se podía ver el avance que había recorrido, por así decirlo, la célula tumoral en estos ganglios. Mencionaba también que según el trayecto que haya evolucionado, pues iba a ser pues la afectación o la capacidad de metástasis que pueda proveer esa célula metastásica, perdón, tumoral. Ahora, mencionaba también acerca de las adenopatías próximas a un tumor y aquí difería porque decía que podía causarse de una hiperplasia reactiva, es decir, que pues entraron las células tumorales va a terminar en 10 minutos la reunión, aquí me avisó, no sé si a todos les parece. Bueno, esta iba a, cuando entrara al vaso linfático, este iba a hacer que reaccionara el sistema inmunológico, por lo que iba a haber una actividad y iba a causar una reacción inflamatoria en el ganglio. Por eso decía que cuando encontráramos una adenopatía próxima al tumor, no era tan confiable que se tratara exactamente de una metástasis, sino también podría ser causa de una hiperplasia reactiva, pero pues no sé en sí qué tanto se practique esto o qué tanto se lleve esto a la práctica, porque pues si No, ya tenemos tómalo al revés, tómalo al revés. Si tú tienes un tumor primario, ¿sí? Uh-huh. Y un ganglio inflamado, Uh-huh. es que ya se afectó ese ganglio. ¿Está bien? Ok, doctor. Si tú tienes un tumor en la mama y tocas el Uh-huh. ganglio ya grande, ese es un tumor que ya está afectado por el cáncer, ¿sí? Si tú tienes un cáncer de lengua o de encía y tienes un ganglio en el cuello grande, una adenopatía, ese ya está metastásico a cuello, ¿sí? Esa es al revés, o sea, el primer relevo pues que tengas tú vas a pensar que ese cáncer ya se salió de su lugar, ¿sí? Ok, doctor.